Carlos Albert, exfutbolista de primera división, comenzó a hacerlo profesionalmente desde que estaba en preparatoria jugando para el club de fútbol Necaxa de 1961 a 1971. Además, seleccionado nacional en más de 30 ocasiones, fue el organizador de la primera huelga del fútbol mexicano. Asimismo, fue uno de los primeros jugadores que incursionaron en el periodismo deportivo. Su estilo periodístico, apasionado y controversial, es muy reconocido entre el público y los medios. El señor Blatter, para mi gusto, es un ladrón. Sus primeros pasos en este rubro fueron en 1978 en Imevisión como comentarista y ha narrado 6 Copas del Mundo. Tras su salida de Televisión Azteca, Albert laboró para la versión original de Canal 40, donde se hizo famosa su entrevista en el 2004 a Ricardo Lavolpe, quien en un desacuerdo con Albert abandonó frente a las cámaras la entrevista en mitad del segmento. Ahí te la dejé. No, perdóname, sí, Ricardo, Claudio Suárez no es ningún joven, Hasta luego. Tú no has amado a puros jóvenes. Hasta luego, Ricardo, que te vaya muy bien. Gracias por venir, te lo agradezco. Ha escrito para diferentes periódicos como Reforma, El Norte, El Financiero, Esto y Ovaciones. Desde el 2007, Carlos Albert aparece en el programa Fútbol Picante en el canal de televisión por cable de ESPN en español. Albert, de hecho, ha sido siempre defensor de los derechos laborales de los jugadores, incluso como periodista, abogando por organizar la defensa de estos derechos en asociaciones sindicales. Una cosa le voy a decir a Javier Aguirre. Hola, ¿qué tal? Estamos con el periodista Carlos Albert. Carlos, muchas gracias por este espacio. Es un gusto y un honor para mí. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, iniciaste jugando profesionalmente durante 10 años, sin embargo, te retiras joven, atravesaste por muchos obstáculos. ¿Cuál es el proceso? ¿En qué momento decides cambiar las canchas por los micrófonos? Desde que yo jugaba fútbol tenía la inquietud de que no se informaba correctamente lo que era el futbolista profesional. Es la época en que nace aquel décima frase de Ratoncito Verde. La época en donde casi todos los medios de comunicación estaban controlados, y entonces al futbolista no se le daba realmente el valor que tenía, porque se le exigía como profesional sin que fuéramos realmente profesionales. ¿A qué me refiero? Los entrenamientos, las cargas de trabajo, todo eso no eran como son ahora, medidas de acuerdo a una serie de circunstancias. No había ciencias aplicadas al deporte, era todo muy empírico. Por ejemplo, nosotros en el Necaxa, yo en el Necaxa no tenía cancha de entrenamiento, entrenaba una semana, un día en el bosque de Chapultepec, otro día en un campo de polo, otro día en una cancha que nos prestaban en un seminario, y obviamente que todo esto influye en el rendimiento del profesional, porque no teníamos, por ejemplo, donde íbamos a Chapultepec y no teníamos donde entrenar tiro a gol, es un ejemplo, ¿no? Muy simple. Entonces yo me daba cuenta de que el periodismo deportivo dejaba mucho que desear, que había muchísimo periodismo deportivo, pero de muy poca calidad la mayor parte. Y ahí empecé yo a sentir, estando del otro lado como futbolista, todas esas carencias y esa forma tan injusta de cargarle toda la mano siempre al futbolista y compararlo con futbolistas de otros países como si aquí tuviéramos todo para poder destacar. Y yo tenía esa inquietud como futbolista, me sentía mal tratado, mal criticado, sin fundamentos reales. Bueno, me retiro por cuestiones de aquel sindicato, etcétera, y tenía ese gusanito, y de pronto un día me entero de que en lo que era Imevisión transmitirían el Mundial de Argentina, que iban a pasar todos los juegos, y agarré el teléfono con una inspiración así momentánea, un arrebato momentáneo, me comuniqué a Imevisión, pregunté por Robert Bañanos, que era el único nexo que yo tenía con el periodismo deportivo en ese canal. Afortunadamente lo encontré, me contestó, me pasó con la secretaria de José Ramón, la secretaria de José Ramón me pasó con José Ramón Fernández, que era el director de deportes. Bueno, obviamente él conocía mi trayectoria como futbolista y me dio una cita para que lo fuera a ver. Pero mi inquietud nace desde que yo como futbolista no me sentía bien criticado, con fundamentos. Y ahí estaba la semillita, y cuando tuve la oportunidad de ya tener un medio de poder desarrollarme, pues entonces empecé también
a desarrollar ese periodismo que yo lo llamo crítico, porque lo ubica en propia. Claro que sí. Carlos, sabemos de tu entrada en Univisión, después te vas un poco a Canal 40 cuando sales de ahí, y después ahora en ESPN, con más de 30 años de trayectoria, Carlos. Para ti, ¿qué significa el ejercicio de la comunicación en el periodismo? Para mí el periodismo es y debe ser la conciencia de la sociedad. Yo no concibo un periodismo sin crítica, no concibo un periodismo sin poner el dedo en la llaga de lo que está pasando en un país, en todos niveles, en todos los sectores. El periodista para mí debe ser aquel que le diga a la gente cómo está, o qué está pasando en el país, cómo se están dando las cosas, para que los ciudadanos que no tienen, para que los ciudadanos que no tienen acceso a todos el tipo de información, lo compendie en un programa, en un periódico, en otro, en la radio, y sepa lo que está pasando, y a partir de ahí tome sus decisiones el ciudadano. Entonces es obvio que el periodismo es información, pero para mí también es formación. Y si un periodista no asume su responsabilidad como conciencia social, pues está perdiendo el tiempo y está haciendo que la sociedad pierda elementos fundamentales para hacer un análisis y tomar una decisión. O sea, si no tuviéramos los medios de comunicación, yo no me quiero imaginar este mundo todavía sin la televisión. ¿Por qué? Pues porque si no la tuviéramos, fluiría a través de la lectura como fluía antes de la televisión, pero sin los elementos visuales que nos dan, que nos impactan brutalmente, ¿no? Entonces, yo creo que el periodista tiene que ser consciente de que no todo debe ser color de rosa y hablar solamente de lo que está bien y darle voz solamente a los que tienen cosas muy positivas que decir. Esa parte está bien, pero la contraparte es indispensable. Que la gente conozca lo bueno, lo malo, lo negro, lo blanco, lo gris. ¿Para qué? Para que sepa qué hacer con su vida, para que sepa por dónde ir, a quién reclamarle, a quién felicitar, por dónde caminar en la vida en todos sentidos, en lo económico, en lo político, en lo social, en lo deportivo, en lo cultural, en lo económico. O sea, hay que decirle a la gente cómo está el país, cómo está el mundo, para que uno tome decisiones de qué hacer, a quién aplaudir, a quién exigirle. Somos la conciencia de una sociedad, y si no lo vemos así, estamos perdiendo el tiempo. Y por más que me digan que el deporte no es tan importante en este sentido, yo creo que es quizá una de las ramas más importantes en las que un periodista le puede hacer mucho, pero mucho bien a la sociedad. En este sentido mencionas que pues, obviamente es importante que la sociedad esté bien informada, pero entonces para ti, ¿cuál crees que sea el perfil que necesita un comunicólogo, no solamente para sobrevivir en el medio, sino para también hacer un trabajo de calidad? Bueno, para empezar, tomando en cuenta mi teoría, que tenga conciencia social, que entienda lo que yo estoy comentando, y que no importa que sea un periodista que hable de modas, que hable de las revistas del corazón, o que hable del tema que el periodista sepa, conozca y se identifique con él, tiene que tener atrás el respaldo de un ser humano que debe tener conciencia de por qué está escribiendo, por qué está hablando, por qué está informando. Ese es para mí fundamental. Yo creo que se engañan quienes piensan que solamente los periodistas que hablan de cuestiones culturales y sociales y políticas y económicas son los que le pueden dar valor al periodismo. No. Todos, cada uno de los periodistas en la rama que escojan, y la tiene que escoger por convicción, por sentimiento, por experiencia, por conocimientos, tiene que aportarle algo a la persona que lo está leyendo, que lo está escuchando o que lo está viendo. Si no es así, entonces, insisto, no es un periodista. Puede ser lo que ustedes quieran, pero todo aquel que no pretende trascender a través de conculcar al que lo está escuchando o leyendo algo, de motivarlo, de hacerlo sentir algo, si tú no motivas a quien te está leyendo, te está viendo, te está escuchando, no estás siendo un buen periodista. Muy bien, Carlos, mucha gente piensa que eres un periodista de los que no se callan, dicen lo que otros no se atreven.
y eso la gente lo ha reconocido. ¿Tú qué le puedes decir a ese público que te sigue de tu acción, de lo que no te callas, de que enfrentas y de frente a frente les vuelves a decir lo que tú piensas de esas personas? Pues yo tendría que agradecérselos porque no es fácil. Vivimos en un país, y lo tengo que decir, de mediocres, de agachones. Somos un país muy, muy mediocre. Nuestro pueblo, nosotros somos muy dejados. Tenemos ejemplos en el mundo de países quizá con más carencias y más problemas, y a lo mejor por eso la gente no se deja, que responden. En este momento tenemos en el mundo ejemplos muy importantes en una parte del mundo en donde la gente está cansada de sus dictadores, de sus emperadores, y entonces se revela. Nosotros no nos rebelamos, somos un país total y absolutamente dominado por la plutocracia. Somos un país en donde los ricos cada vez son más ricos y menos en cantidad, y los pobres cada vez son más pobres y más en cantidad, y a pesar de eso no hacemos nada. Conocemos a los rateros, conocemos a los ladrones, conocemos a los políticos que nos han echado a perder el país, conocemos el nombre y apellido, conocemos sus fechorías, a veces hasta las cantidades y los problemas en que nos han metido como país, y no hacemos nada, absolutamente nada. Entonces yo agradezco a quienes piensan que yo estoy haciendo una labor de crítica fuerte, porque creo que es ir sembrando una semillita, ¿no? Si todos los periodistas tuviéramos esa conciencia, yo creo que este país sería diferente. No me estoy alabando yo, pero así lo hago, así lo siento, por eso lo hago, por eso mantengo una línea de crítica muy dura, porque pasan los años y yo me doy cuenta que este país llegan nuevas generaciones y las cosas no mejoran, simplemente empeoran. Y yo me pregunto, ¿hasta cuándo vamos a aguantar? ¿Quiénes somos los que vamos a poder mover que este país mejore para mis nietos, para sus nietos? Pues son los jóvenes, y salen generaciones de jóvenes y simplemente no hacen nada, no mueven un dedo. Ahora últimamente las redes sociales han empezado a servir un poco para algunos movimientos, pero deberían de ser encauzados en cuestiones más trascendentes. Pero bueno, por algo se empieza, ¿no? Yo creo que la única forma de sacar adelante este país es con una revolución, pero que no forzosamente tiene que ser armada, ni mucho menos, una revolución mental, una revolución social, una revolución de valores. Y no lo vamos a poder hacer nosotros los mayores, lo tienen que hacer los jóvenes en este país. Si no se rebelan, por eso se llama revolución, si no se rebelan a lo poco que están consiguiendo en un país tan maravilloso, con tantos y tantos aspectos que son favorables, entonces ¿quién lo va a hacer? Los niños no pueden, no saben y no tienen por qué. Los viejos ya no podemos, ya no hacemos fuerza. Entonces son ustedes los jóvenes los que pueden sacar adelante este país de este marasmo, de esta mediocridad, de esta deshonestidad, de esta violencia, de esta inseguridad. Ya basta. Haciendo mención a que dices que haces una labor de criticadora, entonces, ¿qué diferencias crees que hay entre seguir una línea editorial y de alguna manera no tener limitantes a la hora de informar? Esto con base en los medios en los que has trabajado. Bueno, yo en todos los medios en que he trabajado hay límites. Todos los medios de comunicación tienen sus códigos de ética, de información. Lo que pasa es que cuando uno trabaja en programas de opinión, pues entonces tiene que ser muy cuidadoso, porque la línea se adelgaza mucho. Obviamente con el tiempo las empresas que me han dado trabajo saben cuál es mi línea y pues toman el riesgo de que yo siga por esa línea, ¿no? Lo saben, y yo procuro respetar mucho a las empresas en las que trabajo, pero siempre con una idea muy fija y muy clara que tengo. Yo no trabajo en ESPN para darle gusto al director de ESPN. Yo no trabajo en Milenio para darle gusto al editor de Milenio. Yo no trabajaba en el canal de Imevisión para darle gusto a los dueños de Imevisión. Yo trabajo para la gente. Esa es mi visión. Yo trabajo para quien me escucha, para quien me lee, para quien me ve. Para ellos trabajo. Cobro acá,
por decir lo que digo, por saber supuestamente el tema que estoy manejando, por mi expertise, etc. Pero yo no trabajo para los dueños. A mí no me importa a qué equipo le vaya el dueño, a mí no me importa cuál sea, a qué se dedique el dueño de este negocio. A mí lo que me importa es quedar bien con la gente que me está viendo, serle útil a la gente que me está viendo. Y en ese sentido yo creo que hay mucho material para que la gente a la que le guste escuchar solamente las cosas bonitas y buenas, pues que yo los llamo la gente del club de la vida en rosa, pues hay mucho material. Hay infinidad de comentaristas de todo tipo y de todo género que les gusta decirle a la gente lo que quieren oír. Yo no sirvo para eso. Yo prefiero tener menos seguidores o menos escuchas o televidentes, pero que entiendan que lo mío es una crítica, pero no destructiva, es una crítica muy constructiva a base de decirle lo que está mal. Entonces, no es fácil decirle a la gente lo que está mal. No le gusta a la gente escuchar lo que está mal. Y esa ha sido mi lucha también constante. Carlos, ya para terminar, ¿cuál es la actitud que debemos tener los jóvenes recién egresados o que estamos haciendo prácticas en un canal o en un medio donde ya hay periodistas consolidados? ¿Cuál es la actitud que debemos asumir nosotros los jóvenes? Bueno, pues sí, es muy fácil simplemente deducir de lo que te he dicho. Los jóvenes tienen que asumir una postura mucho más enérgica, de mucho más peso. Tienen que sentirse, tienen que saberse los que pueden hacer el cambio en este país. No hay que asumir una postura de pues yo soy joven y no puedo, ya cuando sea algo, pues ya no. Ustedes son la fuerza, todos en conjunto son la fuerza que puede hacer cambiar este país. Bueno, pues el tiempo es muy breve en televisión, Carlos, lo sabemos. Muchísimas gracias otra vez por habernos concedido la entrevista. Y pues reportó para Agencia UBAC Roberto Boiso y Alexis Alanis. Hola, ¿qué tal? Gente de ¿dónde? Ay, de YouTube. De toda Latinoamérica y habla hispana que nos está viendo a través del canal de YouTube de Producciones SAS con colaboración con la Universidad Vasco de Quiroga. Y sí, Alexis ya salió a puerto. Buenos días. Observatorios asientos al número 14 del... Sí, muchas gracias. Son las 6 de la mañana y nosotros vamos rumbo a DF. ¿Qué van a hacer con todas esas cosas? Pusiéndonos a tragar. Miren, si nos vamos a beber. Miren ese guapo que está ahí. Con todo y su traje preparado para mañana. ¿Cómo están? Yo me reservo mis comentarios hasta el final de la entrevista. Hola, ¿qué tal? Creo que debemos empezar con las presentaciones de cada uno de nosotros del equipo. Así que vamos a empezar. Ella es Alexis, es nuestra entrevistante. No. Ella es Ana, es nuestra producente. Jacqueline es nuestra camarente, fotografente. Él es Roberto, él es el otro entrevistante. Y yo soy Roberto y soy el editante. Y juntos formamos el Dream Team. Póntela, compadre, compadre. Así sí, para hacer, compadre, póntela. Estamos produciendo el intro de lo que será nuestra entrevista, donde daremos a conocer detalles y un poco de trayectoria de la persona a la que vamos a entrevistar. Carlos Albert, exfutbolista de primera división, comenzó a hacerlo profesionalmente desde que estaba en preparatoria jugando para el club de fútbol Necaxa. Son las 8:29 de la noche del día domingo. ¿Qué número de día es? 22 de mayo. Del domingo 22 de mayo. Estamos a unas horas de ir a hacer nuestra entrevista nacional a Carlos Albert y comentamos que estamos sintiendo Todos tenemos colitis en el Dream colitis Yo en no. el Dream Team.
En el Dream Team. La verdad, creo que ya estamos caducando, estamos disvariando y esto se está poniendo muy loco. Con el tiempo Estamos haciendo un previo ensayo antes de la entrevista. Después... Estamos listos, es el momento, la verdad. Bueno, aquí vamos saliendo de la casa de los tíos de Ana. Listos para irnos a nuestra entrevista con un personaje de talla nacional como es Carlos Albert. Con la producente, ¿cómo me siento? Me siento como entre emocionada, nerviosa, pero no sé, me siento con la seguridad de que nos va a salir bien. Quién sabe, ahorita pregúntame dentro de media hora que veamos a Carlos, a ver cómo me siento ya en ese momento. Mira, simple y sencillo. Traemos un equipo de entrevistadores perfectos, listos para hacer lo que saben hacer. Traemos una directora en fotografía que considera que es buena. Traemos una productora muy guapa y traemos un... ¿qué eres tú? Jefe de edición. Un jefe de edición que... Yo creo que nos va a ir súper bien, trabajamos mucho y nos pusimos mucho las pilas, nos costó mucho trabajo conseguirla, entonces creo que nos va a ir súper bien. ¿Cómo me siento? No sé, no siento nada, ya ves que soy una piedra. Sin embargo pienso que nos va a ir muy bien el día de hoy. Voy a conocer a mi héroe Barack Feber, vamos a entrevistar a Carlos Albert. Naturales. Sí, muchas gracias. Por fin hemos llegado. Ay, que se ve, pues sí, pero aquí vamos a entrar. Es el momento de la verdad. Ya. Ya estamos, al fin estamos no aquí. No se alcanza a ver. Espérate. Les cuento, el señor que está atrás de mí es Rafa Puente. Más equipos los que tenemos aquí nosotros. Ana, ¿dónde pusieron Los afuera, no sé. Las cositas naranjas. Ajá, los adaptadores naranjas. Yo eso se los puse. Eran los 4 niños. ¿Ya pueden pasar? Prevenidos, se graba. ¿Podemos comenzar? Sí, claro. 3. Yo voy a ver ustedes, ¿no? Sí. 3, 2, 1, al aire. Me quedé a Inivisión, pregunté por Raúl Bañanos, que era el único nexo que yo tenía con el periodismo deportivo en ese. Vamos en camino al estudio de los capitanes en ESPN. Aquí en el estudio de los capitanes en vivo y ven a todo el equipo de producción nada más. Ven a la producente. ¿Cómo estás? Contenta, tranquila, feliz, emocionada, relax. ¿Todo bien en la entrevista? Todo bien en la entrevista. Perfecto, como debía ser. Entrevistante, ¿cómo sentiste la entrevista? Súper bien, no me puse nerviosa. Súper bien. Creo que todo salió muy bien. Entrevistante, ¿cómo sentiste la entrevista? ¿A gusto? Camarente, ¿cómo sentiste la entrevista? Súper bien, estoy muy emocionada. Bueno, yo por mi parte la vi muy bien y ahora estoy feliz viendo a mi héroe Barack Feber.